Elmer y bueno, a la gente que se vaya incorporando en los siguientes minutos. Para mí es un honor estar con ustedes. Soy Rodrigo López y efectivamente la intención el día de hoy es compartirles pues tanto algunas ideas como algunas herramientas y también principios acerca de lo que es el liderazgo positivo. Y yo estoy convencido de algo, o sea, justamente el reto es cómo podemos vincular la teoría con la práctica. Entonces la intención va a ser esa, sí, que se pueden llevar algunos, digo, sí, algunos conceptos, por supuesto, porque creo que la teoría pues al final es siempre relevante como un fundamento, pero también en este caso que se puedan llevar algunas herramientas, como les mencionaba al comienzo, que ustedes puedan implementar de inmediato. Es decir, ustedes van a identificar que hay aspectos que tanto a nivel personal e incluso también personal, como a nivel profesional en la parte laboral, ustedes pueden utilizar, pues yo les diría que prácticamente el día de hoy, ¿no? Terminando la conferencia, algo que me gusta hacer bastante y también siéntanse por favor con esa confianza. Digo, siempre le pido al participante que tenga por ahí pues con qué escribir, ¿no? O sea, si tienes por ahí un lápiz, una pluma o incluso otro dispositivo diferente, ¿no? Al que estás conectado. Sin embargo, también algo que parece que nos gusta hacer bastante en la empresa es ofrecer la presentación. Entonces, siéntanse también por favor con esa confianza. Ustedes van a tener mis datos de contacto, o sea, en este caso yo se los voy a compartir para que ustedes libremente me puedan escribir de manera directa y puedan solicitar la presentación. Entonces, si consideran que algo pues ahora sí que les puede servir, o sea, no sé, alguna imagen, algún concepto, alguna herramienta, o sea, de manera explícita en cuanto a lo que tenemos aquí en la presentación, ustedes con toda confianza, teniendo la presentación, la pueden utilizar. Incluso también, y se los digo abiertamente, si creen que les puede funcionar, ustedes pidiéndome la presentación, la pueden utilizar para capacitar a su gente en su organización. ¿Sí? Entonces, digo, lo menciono porque creo que es importante y también porque, bueno, el nombre de la empresa, somos un equipo de 14 instructores, es Comunico, lo están viendo ustedes ya aquí en la presentación, y comunico es una palabra en latín que significa compartir. Entonces, básicamente la premisa, y es por así que mucho de lo que hacemos nosotros en la empresa, es el hecho de estar compartiendo. Entonces, quédense por favor con esta idea. Estaremos terminando más o menos unos 10 minutos antes de las 11 de la mañana. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a la gente que veo que se está incorporando en este momento. Y quiero comenzar con esta pregunta, ¿sí? Es decir, esto también les puedo decir que se lo menciono bastante a los alumnos, con muchísimo gusto, María, porque es una materia que yo imparto, ¿sí? En ocasiones en la licenciatura, en ocasiones en la maestría, la parte de liderazgo, ¿no? Entonces, yo le hago esta pregunta a los estudiantes, digo, también se las comparto a ustedes en este momento, y no es tanto para que me respondan, ¿eh? Es decir, no es necesario que lo hagan, pero yo les pregunto esto, esta parte de ser atractiva o ser atractivo, y les voy a explicar, ahora sí que en este contexto qué significa, ¿no? Cuando estamos hablando de liderazgo, así de manera general como concepto, hay tres palabras que asociamos bastante nosotros en la organización. ¿Cuáles son estas tres palabras? Fíjense muy bien para que acuérdense, vayan tomando nota. La primera es influencia, es decir, para que tú tengas influencia, tú necesitas tener dos factores, o tal vez incluso sean tres. El primero es que seas competente, es decir, que sepas de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, lo que te corresponde, ¿no? O sea, no sé, dependiendo evidentemente el puesto que estés ejerciendo, la actividad, que sepas de qué trata, ¿no? Entonces, lo primero es ser competente. Lo segundo es ser confiable. Y la confianza es un aspecto también bastante interesante porque si están de acuerdo conmigo, la confianza no se da por generación espontánea. O sea, la confianza es un proceso. Y aquí les puedo recomendar el primer libro. Acuérdense también la intención de que tengan ustedes mis datos de contacto. Es que algunos de los libros que les voy a estar mencionando durante esta charla se los puedo compartir también con muchísimo gusto. Entonces, el libro se llama La velocidad de la confianza de Stephen Covey. Este Stephen Covey es el hijo, ¿sí? Del autor del libro de los 7 hábitos. O sea, son papá e hijo con el mismo nombre, ¿no? Entonces, acuérdense, estamos hablando ahí de la confianza. Entonces, esto es bien importante porque para ser confiable hay que ser congruente. Y yo estoy convencido que el tema de liderazgo es más bien la suma de pequeñas acciones cotidianas. Es decir, en ocasiones tal vez sí haya que hacer, pues no sé, como ciertas actividades como un poco más grandes, si quieren, un poco más protagónicas en ocasiones, pero creo que el liderazgo más bien es la suma de pequeñas acciones cotidianas. Digo, yo a eso le llamo hábitos. Entonces, acuérdense, estamos hablando, ¿sí? En la primera palabra de ser influente, es decir, que tener influencia. Entonces, estamos hablando de ser competente, ¿sí? Estamos hablando de ser confiable y también hay una tercera palabra que tiene que ver con la influencia, que es el carisma. Pero no nos confundamos, o sea, el carisma tampoco es un tema solamente reservado para ciertas personas o muy pocas personas, ¿no? De repente no sé, tal vez puedes pensar incluso en algún ejemplo histórico de liderazgo, pero creo que no es así tampoco el carisma. Yo creo que el carisma también es una actividad como tal vez un propósito que se va construyendo todos los días,
porque el carisma tiene mucho que ver en un comienzo con tu autoestima. Y la autoestima también, si están de acuerdo, yo creo que se crea y se cría, así como criamos a los hijos, así se cría la autoestima. Es decir, son pequeñas acciones cotidianas, por ejemplo, el darnos un reconocimiento a nosotros mismos, el tener un sentimiento de logro cuando alcanzamos un resultado que es satisfactorio. Es decir, me parece que esta autoestima también es bastante importante, digo, para todas las personas, pero de manera puntual ahorita cuando estamos hablando de liderazgo. Entonces, la primera palabra, acuérdense, es influencia y tiene tres componentes. La segunda palabra es servicio. El liderazgo es un tema de servicio. En ocasiones, y esto yo lo veo bastante por mi actividad profesional, en las organizaciones hay gente que llega a un puesto de autoridad y lo primero que busca es servirse, es decir, busca el privilegio. Y creo que los privilegios son válidos, ¿eh? Digo, no me malentiendan con eso, pero me parece que el privilegio es una consecuencia, es decir, no es el propósito en sí mismo del liderazgo. Entonces, la segunda palabra es servicio en el tema del liderazgo. De hecho, y aquí hay un ejemplo que me parece fantástico, en el siglo XIX, el padre Arrupe, que dirigió la fundación de la Compañía de Jesús, lo que son los jesuitas, esto está documentado en un libro, pero fíjense, él después mencionó en su biografía, o sea, cuando llegó él al puesto, o sea, de una organización que como saben está a nivel mundial, no sé cuántos miles de personas tenga, digo, la verdad, ese dato no lo tengo en este momento, pero escuchen muy bien la frase que él dijo cuando llegó al puesto de máxima autoridad de la fundación o de la compañía, ¿no? Dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y eso yo de manera personal lo utilizo como un mantra. Seguramente ustedes ubican lo que es el concepto de la palabra mantra. Es una palabra corta, una frase corta, perdón, más bien, que encierra una filosofía personal. ¿Sí? Entonces, es una frase que a mí me gusta mucho repetir, pero también se las dejaría como una propuesta. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Entonces, la segunda palabra es servicio, ¿sí? En el liderazgo. Y la tercera es cambio, ¿sí? Finalmente, el tema del liderazgo tiene que ver, me parece bastante, con procesos de cambio. Y aquí les dejaría solamente dos reflexiones ya para continuar. La primera, un líder necesita generar entropía en las organizaciones. Ahora, ¿qué es la entropía? Sí, probablemente el concepto alguien de ustedes lo ha escuchado, tal vez alguien lo recuerde de sus años, no sé si en el bachillerato o tal vez en la universidad, pero es un concepto que viene originalmente de la física, porque la entropía en la física es desorden, es cuando se digamos, se desordena un sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, por un proceso de evolución o de tal vez un tema de mejora continua. Pero en el desarrollo organizacional, ¿sí? La entropía la utilizamos, sí tiene que ver con desorden, porque si están de acuerdo, para impulsar un cambio de inicio tenemos que provocar justamente cierto desorden, porque estás modificando el sistema o lo que existe en este momento, ¿no? Entonces, aquí la idea en el desarrollo organizacional es que la entropía se va a un concepto de evolución o transformación. Entonces, eso justamente es un proceso de dinámica en cuanto a un tema de mejora continua en una organización. Entonces, acuérdense cuáles son las tres palabras. Hablamos de liderazgo de manera general, ¿sí? Hablamos de influencia, hablamos de servicio y hablamos de cambio. Y solamente para completar el círculo, cuando hablamos de cambio, hay una pregunta que me gusta también bastante hacerle al participante, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Sí, solamente piensen, o sea, no, tampoco es para que lo digan en voz alta, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo diferente en tu lugar de trabajo, el que sea, ¿no? O sea, en donde estés. ¿Tuviste alguna iniciativa? Tal vez modificaste algún, no sé, algún procedimiento, o tal vez introdujiste alguna política nueva, no sé, sugeriste algo. Sí, es un poco la intención, el tema de la entropía, ¿sí? Y es una cuestión de liderazgo, la cuestión del cambio. Entonces, me parece que este concepto, viéndolo de manera integral, digo, espero haber un poco respondido este cuestionamiento, es que este ser atractiva o ser atractivo en este contexto de liderazgo es justamente trabajar con estas tres dimensiones: la influencia, el servicio y el cambio. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando justamente, y me parece más en esta época, es gente que tenga credibilidad, es decir, gente a la que le podamos creer, digo, si están de acuerdo conmigo, cierta confianza, y que nos pueda eventualmente tal vez guiar o acompañar en un trayecto. Es decir, estamos buscando alcanzar un resultado. Entonces piénsenlo ustedes, pero me parece que este liderazgo tenemos que trabajarlo, como dice Otto Scharmer, que es un autor alemán, desde adentro de nosotros mismos, porque solamente fortaleciéndote tú misma o tú mismo es que puedes ser un mejor líder, ¿no? Entonces quédense por favor con esta reflexión de inicio y bueno, digo, aquí les traje pues es un pequeño juego, pues muy rápido. No sé si alguien de ustedes cumple o cumplió años en febrero.
Digo, si quieren lo pueden poner en el chat porque me pueden escribir después de la sesión y les voy a enviar un obsequio en formato digital. Entonces, si alguien es cumpleañero o cumpleañero de febrero, si quieren nada más pónganlo en el chat para dejar aquí la referencia en la grabación, pero se pueden comunicar conmigo después en este caso de la sesión, y yo con muchísimo gusto les comparto su obsequio. Eh, es cierto, Gaby, ¿eh? Pero tú sabes que me puedes escribir sin problema. Cintia, perfecto, Cintia, también tienes un regalo. Digo, con todo respeto, el mejor mes del año es abril. Yo sería un monje, entonces si alguien de ustedes es del mes de abril, también se va a llevar un obsequio. Eh, Gracias, Francisco, también tienes tu obsequio, Yesenia. María, también los de marzo, pues tú escríbeme, María, y también te puedes llevar el obsequio, que es mi libro favorito, es un libro que fue escrito en el siglo primero después de Cristo, y lo escribió una persona, sí, fíjense muy bien, que era un esclavo griego y que ganó su libertad en el Coliseo romano. Digo nada más como referencia, él se llamó Epícteto, pero quien quiera les puedo compartir ese libro, es mi libro favorito. Entonces, bueno, esto es un poco un juego, ¿eh? Acuérdense que les voy a compartir la presentación si creen que les puede servir. Perfecto, Olga. Entonces, aquí están mis datos. Digo, no me voy a detener aquí demasiado. La verdad es que, bueno, básicamente lo que les puedo platicar así de manera muy breve. Soy egresado del Tecnológico de Querétaro, por eso es que siempre digo que soy zorro, pero primero explico que soy egresado del Tecnológico, ¿no? Porque si no, luego se me quedan viendo mal. Entonces, soy egresado del Tecnológico de Querétaro y justamente tuve oportunidad de hacer un posgrado con una beca en Europa acerca del tema de liderazgo, que es el tema que a mí más me apasiona, ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, tanto a nivel, así que un poco académico, como a nivel profesional, laboral, es uno de los temas que más hemos, así que hemos desarrollado en la empresa, pero también yo de manera particular, el tema de liderazgo, ¿no? Pero bueno, ese es mi número personal, me pueden escribir sin ningún inconveniente para que les haga llegar la presentación después de la sesión, ¿no? Entonces, voy a avanzar, ¿eh? Igual, siempre contesto las solicitudes en redes sociales. Entonces, tómense un momento para leer esto, porque a mí se me hace bien interesante. Adam Grant, digo, están viendo la referencia del autor de la cita en la parte inferior derecha. Él es un profesor norteamericano, vigente, de hecho ha escrito 3, 4 libros. Digo, para mí, el mejor libro de él es de donde tomo esta cita, se llama Piénsalo otra vez. Digo, si por ahí alguien de ustedes quiere un libro del autor, no me acuerdo cuál es el que tengo, pero también acuérdense que me pueden solicitar la bibliografía. Pero esto es interesante, digo, tiene que ver si están de acuerdo un poco con la entropía que explicaba hace pocos minutos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, o sea, si es sencillo, ¿no? O sea, abandonar algunas de estas herramientas, que sería un poco, si están de acuerdo conmigo, como hacer este ejercicio de cuestionamiento, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, tal vez, ¿qué he estado haciendo? Acuérdense, siempre en tu chamba, en tu empleo actual, lo que se conoce en el liderazgo como tu ámbito de influencia. Acuérdense que todos tenemos un ámbito de influencia que básicamente es el entorno inmediato en el cual participamos, ¿no? Es decir, ya sea, por ejemplo, que trabajes en un colegio, digo, sí, seguramente aquí tengo algunos colegas, yo soy, por decir que profesor desde el 2007, digo, ya no les quiero preguntar qué hacían en agosto del 2007, porque luego me siento más grande, ¿no? Pero bueno, pero yo empecé a dar clases en la universidad en agosto del 2007, entonces tu ámbito de influencia puede ser los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, digamos, como tu círculo inmediato, ¿no? En el trabajo. O tal vez estás en una empresa, algunas y algunos de ustedes están trabajando en una empresa. Entonces, tu círculo de influencia, pues son pues, tus colegas, tus colaboradores, tu jefe. Si tienes contacto con los clientes finales, tal vez, por ejemplo, de un servicio, pueden ser los clientes, los proveedores, etcétera, ¿no? Es decir, básicamente la esencia es que es la gente con la que tenemos contacto inmediato, ¿no? Igual si estás en una oficina de gobierno o trabajas, por ejemplo, en una organización de la sociedad civil, pueden ser las beneficiarias o los beneficiarios, ¿no? Entonces, acuérdense, tu círculo de influencia, ¿no? Tu ámbito de influencia. Entonces, aquí lo interesante un poco, y solamente se los dejo como reflexión muy breve, es tal vez cuáles de estos conocimientos, como les digo, como ciertas ideas o ciertos, así que incluso conceptos teóricos que aplicas o algunas habilidades. Acuérdense que nosotros hablamos bastante de competencias profesionales. Y cuando hablamos de competencias, es importante que siempre tengan ustedes clara o claras cuáles son las dimensiones. El conocimiento es la base teórica. Decimos que los conocimientos se adquieren porque es algo que no tenías. Entonces, el verbo es que se adquieren. O sea, tú adquieres conocimientos nuevos, ¿no? El segundo son las habilidades. Las habilidades tienen un verbo diferente. Acuérdense que las habilidades se desarrollan.
Entonces, por ejemplo, pues aquí están las famosas competencias blandas o soft skills, ¿no? O sea, podemos tener liderazgo, que bueno, no tiene nada de blando, pero bueno, ¿no? Trabajo en equipo, negociación, manejo de conflictos, administración del tiempo, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? O sea, algunas de estas competencias blandas, ¿no? Que son las habilidades. Y tercero, tenemos las actitudes. No sé si estén de acuerdo conmigo. A mí me gusta mucho mencionar que las actitudes probablemente, digo, es un punto de vista muy personal y no les quiero pasar mis prejuicios, ¿no? Pero probablemente las actitudes sean de lo más desafiante para modificar, de lo más desafiante. Entonces creo que tiene mucho que ver lo que nos plantea aquí Adam Grant, que tendríamos que abandonar, porque tal vez algunas de esas herramientas, si están de acuerdo, sean actitudes, ¿sí? Sean ciertos estereotipos, por ejemplo, ¿no? O algunas ideas preconcebidas. Entonces quédense nada más ahorita con esta reflexión, pero sí creo que tendríamos que en ocasiones hacer estas pausas. Digo, creo que el hecho de estar aquí es una pausa para ustedes. O sea, están dejando de hacer otra cosa. Acuérdense que eso se conoce en la toma de decisiones como un costo de oportunidad. Es decir, tomas una decisión e invariablemente dejas fuera pues otras posibilidades, otras tal vez actividades que podrías estar haciendo, ¿no? Entonces, la intención es que este espacio, estos pues, poco más de una hora y 20 más o menos, sean en verdad provechosos para ustedes, ¿no? Es decir, que digan, oye, valió la pena invertir este tiempo. Créanme que esa es mi intención, ¿eh? Entonces, bueno, este es el propósito, no me detengo ya mucho más con esto, y seguramente ustedes ubican perfecto el personaje, y hay una cita muy famosa, bueno, hay varias citas del Principito, si quieren me pueden ayudar aquí en el chat, aquí sí pueden escribirlo, pero ¿cuál es la cita? Así como una frase del Principito, así que es como muy famosa y que tú dirías que es como la que más recuerdas. A ver si alguien se la recuerda ahorita, la puede colocar en el chat, pero así una frase famosa del Principito. A ver si alguien se acuerda, ¿no? Yo he leído este libro al menos unas 3 veces y cada día me convenzo más que es para adultos, más que para niños, ¿no? Eh, gracias, Patti. Sí, muy buenos días, Patti. Patti Soto también que es una muy buena amiga. Lo esencial es invisible a los ojos, es correcto. Y hoy te les voy a explicar por qué les menciono esto. Yo siempre he pensado, y estoy convencido de esto, que la motivación es necesaria, pero no es suficiente. Es decir, digo, es necesaria, porque la motivación, si me permiten una analogía, la motivación es el combustible que enciende tu vehículo. O sea, imagínate que te subes a tu vehículo y lo prendes, ¿no? Digo, para mí esa es la motivación. O sea, estás encendiendo el auto, ¿no? Pero ¿están de acuerdo? Sí. Gracias, Gaby, por el comentario. Coincido contigo, ¿eh? El que, digo, puedes encender el vehículo, pero si no sabes a dónde vas, pues digo, al final no sé para qué lo prendiste, ¿no? Es decir, me parece que la motivación no basta, ¿no? Creo que también se requiere bastante la disciplina del hábito. Entonces, aquí el reto, ¿sí? Es que, a ver, si lo esencial es invisible a los ojos y, digo, seguramente ubican a este personaje porque no me quiero sentir muy mayor, yo tengo casi 46 años, pero también Leo No, si se acuerdan de esta caricatura ochentera de los Thundercats, él lo decía también, digo, es un concepto muy parecido, pero lo decía con otras palabras, ¿no? Entonces, gracias, María. Entonces, ¿cómo lo decía Leonó cuando se ponía la espada del augurio? Acuérdense que esta era la espada del augurio, ¿no? Entonces, es un concepto, ¿sí? Ahorita los voy a llevar al concepto, que tenemos que reflexionar de manera consciente, sobre todo para hacerlo de forma más responsable. Entonces, Leonó lo decía de esta manera, ¿no? O sea, quiero ver más allá de lo evidente. Bueno, evidentemente, cuando yo escuchaba esta frase en la década de los ochentas, así es, María, pues digo, yo tenía 7, 8, 9 años, ya no me acuerdo, ¿no? Pero me acuerdo que tenía los muñecos y el cubil felino y todo esto, ¿no? Entonces, lo entendía diferente porque no lo comprendía como lo comprendo ahora, ¿no? O sea, ya varias décadas después, ¿no? Para mí, esto es un tema de sabiduría. Y no sé si están de acuerdo conmigo, pero ¿por qué es un tema de sabiduría? ¿Sí? Porque al final el reto o uno de los desafíos que tenemos, no solamente a nivel profesional, sino también personal, es que tengamos la capacidad de no quedarnos únicamente en la superficie, un poco en lo superficial, ¿no? O en esta primera impresión. De hecho, a eso se le llama sesgos, ¿no? Un sesgo es una desviación y es producto generalmente de un error porque tenemos cuestiones preconcebidas, ¿no? Como son las creencias, por ejemplo, ¿no? Y no porque sean malas, sino porque a veces ni siquiera sabemos que las tenemos.
Entonces, ver más allá de lo evidente nos lleva a un concepto que nos va a servir bastante para el liderazgo positivo. Ahorita en unos minutos lo voy a explicar. Entonces, ¿cómo se traduce esto? ¿Sí? Digamos, un poco en la cotidianidad nuestra, o sea, en nuestro día a día, ¿no? O sea, pensando en el trabajo, en la empresa, en la familia, en la casa, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ven esta imagen, ¿sí? Del príncipe, ¿qué es lo primero que piensan cuando ven esta imagen? Es decir, ¿qué son los escotomas, no? O sea, el concepto es escotoma, el concepto que quiero que se lleven ahorita, ¿no? Todas y todos tenemos escotomas, pero aquí lo interesante es que hay poca gente como que los conoce o que se hace consciente de que los tiene, ¿no? Los escotomas, como lo están viendo, son puntos ciegos que las personas vamos desarrollando con el paso del tiempo. O sea, no necesariamente es que sean buenos o malos, porque creo que a veces etiquetar así, yo creo que no es lo más conveniente, ¿no? Aquí lo interesante es hacerlo consciente, ¿sí? Ok, a ver, Rodrigo nos está explicando los escotomas, porque entonces, haciéndolo consciente, los podemos trabajar de manera mucho más, tal vez la palabra sea responsable, ¿no? Entonces, yo aquí les pongo una idea muy simple, ¿no? Estamos viendo aquí una imagen, ¿sí? Del príncipe, están viendo ustedes pues voy a decir que pareciera una seña que está haciendo, pero ¿qué pasa si vemos, ¿sí? El mismo momento captado en posiciones distintas, ¿no? Es decir, es el mismo momento, ¿no? Pero si están de acuerdo, ¿sí? La interpretación que yo hago de lo que estoy percibiendo es distinta. Entonces, aquí la idea, ¿sí? Es la siguiente. Estos escotomas son puntos ciegos a los que las personas nos vamos acostumbrando, pues puede ser por la rutina, por la monotonía laboral, o sea, en ocasiones un poco por la misma dinámica, ¿no? De lo que vamos haciendo en el día a día, ¿no? Ustedes saben que en ocasiones es como tal vez en ocasiones un poco cíclico, ¿no? O sea, como muy repetitivo, tal vez sea la palabra, ¿no? Entonces, hay cosas, digamos, de las cuales dejamos de percatarnos, ¿no? Digo, les puedo poner dos ejemplos muy sencillos. Y ahorita les voy a pedir que me ayuden con una pregunta, si quieren pueden contestar en el chat. Pero cuando hablamos de escotomas, yo les puedo decir algo que es muy usual, al menos yo lo he visto bastante en México, que es la impuntualidad. Digo, no sé ustedes qué opinan de eso, ¿no? Pero yo de repente en muchos ámbitos, en el salón de clase, bueno, a veces también con la familia o en la empresa, no sé, con los amigos, hay gente que va normalizando la impuntualidad. Es decir, tú le puedes preguntar a Rodrigo, por ejemplo, oye Rodrigo, pero no sé, ¿por qué llegaste 20 minutos tarde a la cita, no? Y la respuesta que Rodrigo tal vez te daría sería, ay, vamos, digo, si tampoco es tanto tiempo, no pasa nada, el profesor me deja entrar al salón de clase, o no sé, ¿no? La reunión social apenas está empezando, etcétera, ¿no? Es decir, son algunas ideas. Entonces, aquí la idea, sí, y bueno, creo que puede pasar eso, Gaby, en muchas ocasiones, como una consecuencia. Pero entonces, aquí la idea justamente es que tú identifiques en dónde podrían estar esos escotomas. ¿Por qué? Porque a veces vamos justificando ciertas conductas, algunos comportamientos o también actitudes, ¿no? Otra idea muy sencilla, ¿no? En la empresa, ¿no? Yo de repente, no sé, escucho que le dicen un apodo a alguien, ¿no? Y yo le pregunto a la persona, ¿no? Digo, ahí voy más con la cachucha como tipo consultor, ¿no? Oye, Rodrigo, pero ya le preguntaste a ella si le gusta que le digan de esa manera. Y la respuesta, ¿no? Ay, vamos, si ella es muy tranquila, nunca se enoja, ¿no? Entonces, eso es un escotoma, porque la persona va permitiendo, porque va tolerando ciertas conductas o ciertas actitudes, ¿no? O como les decía, algunos comportamientos. Entonces, aquí lo interesante es hacer ciertas pausas y reflexionar en dónde está el foco de nuestra atención, ¿sí? A ver si comparten esta idea conmigo, pero yo platicaba el lunes, apenas de esta semana, con los alumnos que tengo en la universidad, es un grupo de 26, y bueno, hicimos un ejercicio, ¿no? Yo les preguntaba algunas de sus debilidades a nivel personal, y les puedo decir que de los 26, casi la mitad del grupo, más o menos eran como 11 o 12, me acuerdo mucho que decían, es que me desconcentro muy fácil, es que me cuesta trabajo mantener la atención, es que no sé cómo estar más enfocada, ¿sí? Digo, de los conceptos que me decían, ¿no? Entonces, aquí la idea justamente, ¿sí? Y este es un concepto también que viene ya desde hace bastantes años, la palabra escotoma, para que lo tengan ustedes como referencia, la gente que está tomando nota, es un concepto que viene de la Grecia clásica, o sea, de la época de Galeno y de Hipócrates, y por ahí seguramente estaba Platón o Aristóteles, ¿no? O sea, hace más de 2000 años. Entonces, el otro concepto, ¿sí? Que tiene mucho que ver con este tema de los escotomas es la cuestión de algo que se conoce como el sesgo de supervivencia.
El sesgo de supervivencia como concepto surgió no, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? En una época en la que estaba, así que, bueno, creo que las guerras eran mucho, muy diferentes a las que tenemos ahora, ¿no? En las que los aviones de los aliados estaban regresando a sus bases y analizaban en dónde les habían pegado, en este caso, así que los rivales, ¿sí? Y también qué aviones no volvían a las bases porque eran derribados en el combate, ¿no? Entonces, el sesgo de supervivencia básicamente es en dónde está nuestra atención en este momento, pero eventualmente en dónde tendríamos que ponerla, ¿sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo muy sencillo y si quieren ahorita me pueden ayudar contestando esta pregunta, quien quiera en el chat, pero una idea muy simple es que yo puedo tener un mal ambiente de trabajo. O sea, hay un mal ambiente laboral en mi oficina, ¿no? O en la empresa o en el colegio, ¿no? Pero yo necesito ser capaz de identificar, ¿sí? ¿Cuáles son las causas o cuál es la causa raíz? Es decir, porque si están de acuerdo pueden ser diferentes los motivos y a veces podemos confundir las consecuencias con las causas, ¿no? O tal vez, no sé, si tenemos un índice de rotación muy alto, ¿no? O sea, de repente que se está yendo bastante gente en algún área, tendríamos que ser capaces de enfocar perfectamente, acuérdense que hay que ver más allá de lo evidente, qué es lo que está sucediendo en esa área, ¿no? Es decir, hay un tema de liderazgo, hay un tema de dinámica de trabajo en equipo, no sé, tal vez no hay capacitación o no están las herramientas necesarias para que la gente se desempeñe correctamente. Es decir, si están de acuerdo pueden ser muchos temas, pero aquí la idea, justamente, y es un poco la reflexión a la que nos invita el liderazgo positivo, es a que nos vayamos enfocando en un diagnóstico, ¿sí? Para que podamos de manera muy precisa poder, así que encontrando la causa raíz, atendiéndola de manera, pues, oportuna o de forma idónea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gestión de talento, a mí es uno de los temas que más me apasiona también, básicamente acuérdense por favor de esto. Cuando hablamos de talento en una organización, hay tres verbos a los que ustedes necesitan ponerles mucha atención. ¿Cuáles son esos tres verbos? Escuchen bien. Es la atracción del talento, o sea, reclutamiento y selección. Es el desarrollo del talento, que básicamente ustedes saben, un entrenamiento, capacitación, planes de crecimiento, desarrollo, etcétera. Y la retención, que es mucho, tiene que ver relaciones laborales, compensaciones, es decir, cómo logramos que la gente quiera permanecer con nosotros. Acuérdense que son los tres verbos. Siempre, siempre en todas las organizaciones es atracción, desarrollo y retención. Y sobre eso vamos construyendo estrategias, ¿no? Entonces, ¿qué escotomas podríamos tener en esta gestión del talento? Es decir, ¿por qué en ocasiones pareciera que no logramos encontrar a la gente adecuada para los puestos? ¿O por qué la gente no permanece en la organización? ¿O por qué si permanece no crece? Es decir, no tiene como un desarrollo que puede ser un poco más evidente. ¿O cómo lograr que haya un buen ambiente laboral? Es decir, no sé ustedes qué opinen sobre esto. Digo, y piénsenlo solamente un momento, si no desean contestar, no pasa nada en el chat, pero creo que sería importante analizar cuáles pueden ser esas variables, como esas buenas prácticas que estamos teniendo en nuestro ámbito de influencia, acuérdense del concepto en el liderazgo, para que sí se dé, o tal vez, porque a mí también me enseñaron cuando hice el catecismo, cuando era niño, que se puede pecar por omisión, o tal vez por qué no se está dando esta adecuada gestión del talento. Un poco tal vez, ¿qué necesitaríamos hacer diferente? Tal vez hace falta más entropía en tu organización, ¿no? Acuérdense que la tercera palabra con la que asociamos el liderazgo para la gente que se está incorporando es cambio. Es la tercera palabra. La primera es influencia y la segunda es servicio. Entonces me parece que tendríamos que trabajar de manera consciente en esto, ¿no? Y aquí digo, de manera muy puntual, la reflexión sería esta, ¿no? O sea, bueno, este libro también es fantástico, Los Dragones del Edén, de Carl Sagan. Ahora sí que el autor documenta, lamentablemente él murió muy joven, que hace 2 millones de años, fíjense, 2 millones de años ya había lenguaje, ¿sí? Porque hay unas en el cerebro, ¿sí? Que se conoce como el cerebro de Broca, así como suena, Broca. Y en esa región del cerebro, ¿sí? Es donde se desarrolla el lenguaje en los seres humanos, ¿no? Entonces, hace 2 millones de años, digo, evidentemente no sé con qué nivel, ¿no? Seguramente era mucho más básico que el nuestro, el lenguaje, ¿no? Pero ya se comunicaban los seres humanos hace 2 millones de años, ¿no? O sea, aquí lo interesante, digo, obviamente son 3 horitos después, ¿no? Es qué tanto ha cambiado esto, o sea, en este lapso de tiempo, ¿no? Y digo, yo aquí les preguntaría,
Digo, me gustaría que lo pudieran poner en el chat. Digo, quien pueda escribir, pues sé que no todos lo pueden hacer, pero en este momento, en tu organización, en tu empresa, en el colegio, en la asociación, ¿cuál es el principal canal de comunicación que utilizan? Digo, a mí me sirve como una estadística. Si quieren pueden poner uno, pueden poner dos en el chat, pero ¿cuál es ese principal canal de comunicación que utilizan en este momento? Ok, gracias Aranza, gracias María. Digo, sí, nada más un poquito, le digo que para, gracias Miguel, curiosidad mía también, ¿eh? Gracias María. Digo, me imagino que algunas respuestas van a ser bastante similares. Gracias Olga, Yesenia, Gilberto. Ok, gracias Gilberto. Gracias René. Cecil, gracias Pati. Me parece que tenemos bastante coincidencia, ¿no? Prácticamente todas y todos. Yo les puedo decir que también estoy muy alineado con ustedes en la mayoría. Y aquí lo interesante, digo, esto no quiero que me lo digan, es qué tan eficaz es ese canal, ¿no? Es decir, creo que como todo en la vida, los excesos son negativos, ¿no? Digo, por ahí conocí a una persona en el, no sé si fue hace 1 o 2 años, una capacitación presencial que me decía, es que fíjate, Rodrigo, que tengo una jefa que es nueva y si no le contesto el WhatsApp a la hora que sea, o sea, cuando me manda un mensaje, se enoja, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, y por ejemplo, ¿a qué hora te puede escribir, no? Y me decía que luego le escribía así a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, o sea, imagínense ustedes. Y que esperaba que le escribieran, o sea, que le contestaran en ese momento, ¿no? Digo, hay cosas terribles de repente, ¿no? Pero bueno, ok, gracias, Mari Carmen. Digo, voy a continuar, ¿eh? Entonces, es un poco aquí, les digo, nada más como una reflexión de qué tanto hemos evolucionado en esta dinámica. Y se acuerdan que les decía que hay un mantra en el liderazgo. Bueno, un mantra que yo utilizo. ¿Se acuerdan? Al comienzo lo mencioné. No vine a ser servido, sino a servir. En la comunicación también tenemos mantras, ¿sí? Y a mí el que más me funciona es este. Escúchenlo muy bien. ¿Sí? En la comunicación, en este contexto, no es lo mismo lo que yo digo que lo que tú escuchas. Acuérdense siempre de eso. No es lo mismo lo que yo digo que lo que tú escuchas. ¿Sale? Ese es un mantra. Acuérdense que ustedes pueden utilizar también estos mantras que, digo, son míos, pero son universales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo positivo, ¿sí? Hay un aspecto que es bien importante entender, ¿sale? Sí, digo, como ustedes lo están viendo aquí, o sea, en liderazgo tradicional, digo, tradicional no porque sea bueno o malo, o sea, hay muchas escuelas de liderazgo que tienen ya bastantes años, como el transformacional, el transaccional, el situacional, digo, seguramente los han escuchado. El líder carismático también, una teoría de por ahí de Max Weber. O sea, hay muchas escuelas de liderazgo. A eso me refiero cuando hablamos de liderazgo tradicional, ¿eh? O sea, no me refiero a una escuela en específico. Eh, ok, gracias, Olga. Sí, y coincido contigo, Olga. Hay un tema cultural muy fuerte ahí, ¿eh? Entonces, aquí la idea, y es un poco lo que les quiero mencionar como un principio, ¿sí? De este liderazgo positivo, es enfocarnos más en las fortalezas. Hace como 15 años, no recuerdo exactamente, pero hace como 15 años, más o menos, ¿eh? Se publicó un libro que se hizo muy famoso, que se llama Ahora descubra sus fortalezas, de Marcus Buckingham. No sé si a alguien de ustedes le suene, pero si no, se lo recomiendo bastante. Aunque lamentablemente ese libro sí no lo tengo en formato digital para poder compartirlo. El autor sí que trabajó muchos años en la empresa Gallup, que es una consultora muy fuerte, ya con bastante tiempo en Estados Unidos, Gallup. ¿Sí? El autor basó su libro en una premisa. Acuérdense cómo se llama el libro. Ahora descubra sus fortalezas. Que o sea, en esta dinámica de talentos, porque él habla de talentos, y el talento se traduce en una fortaleza cuando se desarrolla, cuando trabajas en tus talentos, ¿no? Es que un principio para el desarrollo de la gente es que tenemos que enfocarnos más en las fortalezas. Es un poco lo que dice aquí el liderazgo positivo. Esto les digo, tiene como 15 años tal vez este libro. No recuerdo exactamente. Entonces, aquí la intención es justamente que podamos poner el foco. Acuérdense lo que les platiqué ya de los 3 cotomas. Fíjense cómo todos los temas se van relacionando. Tenemos que enfocarnos más en las fortalezas, es decir, en las capacidades de la gente. Y yo sé que tal vez alguien de ustedes ahorita podría estar pensando, bueno, pero Rodrigo, ¿qué hacemos con las debilidades, no? Digo, todos tenemos debilidades. Yo también, por supuesto, ¿no? Y creo que tal vez tú también. No es que, a ver si soy claro, no es que las ignores, las debilidades. O sea, al final hay temas que sí necesitan ser atendidos, pero una de las propuestas es que puedas buscar, digo, el autor habla de un socio o una socia que te ayude a cubrir un poco esa debilidad. Es decir, una dinámica de interacción, pensando en un concepto organizacional, de trabajo en equipo, donde tú puedas tener resultados superiores
si te enfocas en tus fortalezas. Es decir, por eso es que le subrayé la palabra disfrutar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace bien cada uno? ¿Sí? ¿En dónde se puede desarrollar? Y en dónde eventualmente también puede encontrar algo que le dé un sentido de trascendencia. Ahorita les voy a explicar por qué es tan importante la trascendencia para el liderazgo positivo. Cuando hablamos de equipos de trabajo, ustedes seguramente han escuchado, porque es un término bastante utilizado, digo, diríamos en México que es muy choteado, ¿no? Pero en este concepto, ¿sí?, del alto desempeño o estos equipos de alto rendimiento, hay dos palabras que es importante que ustedes siempre tengan presentes. ¿Sí? Ojo con esto, voy a avanzar. La primera palabra, ¿sí?, cuando hablamos de equipos de alto desempeño, es la pertenencia, porque ustedes saben que el sentido de pertenencia nos da identidad. Entonces, necesitamos aprender, ¿sí?, y esto creo que es bastante, bastante importante, ¿sí?, cómo construir este espíritu de equipo. Yo sí creo, y espero que ustedes coincidan conmigo, que los equipos tienen espíritu. Hay espíritu en los equipos, hay una dinámica de interacción. Entonces, la primera palabra es pertenencia, porque eso nos da identidad, ¿sí? O lo pueden ver de la siguiente forma. La primera palabra es identidad porque nos da pertenencia, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a explicar la segunda. Entonces, en esta dinámica en la cual la gente muchas veces tiene que equilibrar tanto su vida personal como su vida profesional, digo, yo no sé ustedes, por ejemplo, cuántas horas trabajan al día, ni es necesario que lo pongan, ¿eh? Digo, esto no es para exhibirlos, pero porque tiene mucho que ver con la cultura, a eso me refiero, ¿eh?, con exhibirlos de la organización. Pero ¿cómo alcanzamos este equilibrio? ¿Sí? Este texto, en la parte inferior está la referencia, se los puedo compartir con muchísimo gusto, de la Harvard Business Review. El primer concepto es aprender a priorizar, porque es la gestión o la administración del tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es bien, bien importante. Ahorita te respondo, mi estimada Pati, ya vi la pregunta. Entonces, la primera variable es aprender a priorizar. ¿Sí? Es decir, necesitamos de manera consciente determinar, en este caso, qué es para ti lo importante. Evidentemente hay un tema también, y me atrevo a decirlo, de responsabilidad, porque se acuerdan que en la diapositiva anterior subrayé una palabra que decía disfrutar. Ahorita voy a volver también sobre esa. Y creo que es importante, ¿sí? Porque al final no creo que sea lo mismo que hagas lo que te guste a que te guste lo que hagas. Piénsenlo, que te guste lo que haces o que hagas lo que te guste. Pero necesitamos aprender a priorizar y para priorizar tenemos que tener claras metas, es decir, cuál es el propósito, en este caso, que quieres estar alcanzando. Aquí hay bastantes herramientas en la administración del tiempo. Digo, no me metería tanto a ese tema ahorita porque es muy amplio, pero yo les puedo decir que una herramienta que funciona bastante, ya que tienes determinada una meta, es la técnica Pomodoro. Tal vez la han escuchado. Digo, Pomodoro es tomate en italiano. De hecho, la desarrolló, si no me equivoco, es Francesco Cellini, me parece, es un italiano. Entonces, se basaba justamente en la figura del tomate. Se llama Pomodoro y es una de las mejores herramientas que yo conozco para administrar los tiempos e incluso para que tú puedas equilibrar un poco tu energía. Entonces, un tema es la gestión del tiempo priorizando. Otro aspecto es la cuestión de la inteligencia emocional, o sea, esta dinámica de estrés personal, como lo menciona, y que tiene mucho que ver con lo que se conoce como liderazgo intrapersonal. Y el tercero es el estado de ánimo en el equipo. Acuérdense que tenemos emociones y tenemos sentimientos. Seguramente ya vieron la película Intensamente, digo, habla bastante, ¿no? Creo que son 9 personajes de las 9 emociones. No son las únicas, las emociones son universales, ¿no? Pero las emociones tienen dos características, ¿sí? Acuérdense siempre de esto, porque esto tiene mucho que ver con la manera como atiendes el estado de ánimo. La primera es que una emoción no es buena o mala, ¿sí? Las emociones son neutras, es lo que provocan en la persona. Y la segunda característica es que una emoción es muy transitoria. Una emoción dura en el cuerpo aproximadamente 8 o 10 segundos. Entonces, hay un autor que documenta que una persona adulta en promedio, tiene 120 cambios de emoción en una jornada. O sea, imagínense ustedes, 120 cambios de emoción en un día. Entonces, ¿qué significa esto cuando estamos trabajando en un equipo y lo que es el estado de ánimo del equipo? Es decir, ¿cómo podemos modular este estado de ánimo? Entonces, creo que eso es bastante, bastante desafiante. Y el liderazgo positivo, voy a avanzar todavía un poco con la presentación, nos da algunas herramientas justamente para poder atender la gestión del tiempo, el estrés personal y el estado de ánimo. Ahora,
de lo que te voy a contestar, Pati, ahorita, y ahorita avanzo con la presentación. Fíjate que hay dos herramientas, Pati, que sirven bastante. Digo, una tú le estás poniendo aquí, que es la retroalimentación. En la retro, Pati, hay una herramienta que es una de las más usuales, que es la técnica del sándwich. Básicamente la idea, porque digo, no es un tema tan nuevo, pero creo que les puede funcionar muy bien, y no solamente aplica con la gente joven, Pati, creo que es en general, ¿eh? Es primero comenzar con un aspecto positivo. O sea, es un poco, hagan ustedes visualicen un sándwich, o sea, la parte del pan. Primero comiences con algo positivo. O sea, una idea muy simple podría ser para ti tal vez que le dijeras, oye Rodrigo, me da mucho gusto tener esta conversación contigo porque he observado que en los últimos meses, no sé, tu esfuerzo ha sido más notorio, tus calificaciones, por ejemplo, para ti en la escuela, no sé, se han incrementado también significativamente. Sin embargo, sigo observando que en la dinámica de la casa, en la convivencia que tienes aquí con otras señoritas, por ejemplo, pensando en ustedes, veo que te sigue costando todavía el mantener una buena relación interpersonal con ellas. Entonces, yo quisiera saber de qué forma te puedo ayudar de mejor manera o si te hace falta alguna herramienta para que te pueda, no sé, para que puedas desempeñarte de mejor forma. O sea, aquí la herramienta para ti son las preguntas poderosas en la retroalimentación. La idea de una pregunta poderosa es que tú le transfieras una responsabilidad a la persona, pero en la cual tú como líder, y estoy pensando en ti, Pati, también en Daisy, ustedes como líderes, ¿sí? Estén compartiendo, en este caso, el acompañamiento, porque eso es un tema de mentoría. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Pati, oye, Rodrigo, ¿de qué forma te puedo acompañar, no sé, de mejor manera la siguiente ocasión? ¿Qué aprendimos juntos de esta experiencia? ¿Sí? Para que no se vuelva a repetir el mismo escenario. Es decir, siempre hay que empezar con lo positivo, después váyanse a la parte dura, pero con preguntas poderosas, y después cierren con algo positivo. Bueno, y después de haber platicado en este espacio de tiempo, ¿qué te llevas de esta charla y en qué te puedes comprometer para que juntas podamos tener un desempeño superior? Es decir, para mí, Pati, el reto, ¿sí?, del involucramiento es con las preguntas poderosas. Y eso es un tema de indagación en la comunicación asertiva. Si quieres, recuérdamelo, Pati, o quien guste, les puedo pasar, en este caso, un documento que complementa esta presentación y que creo que te puede servir bastante. Pero una es la retroalimentación y el otro es el feed forward, Pati, que es voltear a ver hacia adelante, no solamente hacia atrás, ¿eh? Y regreso a la presentación. En esta dinámica, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que el equipo de alto rendimiento o alto desempeño tiene dos variables? ¿Sí? La primera es la identidad, porque nos da pertenencia. ¿Sí? En el libro Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi, no sé, nunca sé si lo pronuncio bien o no, pero es un autor bastante interesante. Él fue uno de los creadores de la psicología positiva después de la Segunda Guerra Mundial. Él desarrolla con esta imagen, es una gráfica, el libro está a su disposición si lo quieren, y aquí nos explica un aspecto bastante interesante, cómo en las dinámicas de los lugares de trabajo necesitamos desarrollar dos aspectos. Necesitamos, ahorita te contesto, mi estimada Aranza, necesitamos desarrollar habilidades, ya hablamos un poco de las competencias, pero también encontrar desafíos, lo que se conoce como los challenge, ¿no? Es decir, ¿qué tanto en el diseño organizacional, en la revisión de los puestos de trabajo o incluso desde la misma descripción de puesto, yo estoy diseñando, ¿sí?, en este caso, no solamente actividades, sino también una contribución o un ámbito de responsabilidad que llegue a desafiar a la persona? Acuérdense cuando hablamos de los objetivos que son SMART: específico, medible, alcanzable, retador y temporal. Entonces, el flow, el estado de flujo, lo que están viendo en la parte superior derecha, es el estado óptimo, que lo que dice el autor es que es posible alcanzar un estado de felicidad laboral, pero necesitamos conjugar o combinar justamente el desarrollo de habilidades y el que la persona encuentre retos y desafíos. Y esto se desarrolla bastante con la no dinámica. Yo un momento para leerlo. Fíjate, Aranza, es una muy buena pregunta la que me das. Hace poco terminé de leer un libro, Aranza, digo, lamentablemente no te lo puedo compartir en digital, se llama Franqueza Radical, de Kim Scott. Te lo voy a poner aquí en el chat. Y es uno de los mejores libros que he leído, Aranza, de cómo manejar todo el tema de la retro y del feed forward.
tanto cuando tú eres, o así que la jefa o el jefe, pero también cuando tú vas con tu jefa o con tu jefe, Aranza. Y funciona bastante bien porque básicamente, digo, la premisa del libro, de esta franqueza radical, es la manera como se diseñan estas conversaciones. Me parece que una herramienta que puede servir bastante, Aranza, también, y esto complementa el libro, es la comunicación ontológica o la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, porque parte de dos premisas, Aranza. Yo lo voy a explicar muy rápido, porque es un tema también un poco amplio, pero básicamente, Aranza, las personas usamos dos herramientas cuando nos comunicamos, las afirmaciones y las declaraciones. Las afirmaciones se basan en hechos, en aspectos que pueden ser evidenciados, como por ejemplo, si yo te digo, Aranza, que hoy es jueves 27 de febrero, esa es la primera herramienta, son las afirmaciones, pero la segunda son las declaraciones. Las declaraciones se basan en juicios. Los juicios, evidentemente, son totalmente una opinión, en este caso de quien emite el comentario. Si yo te digo, Aranza, oye, qué rápido se ha pasado este año, si estás de acuerdo, ese es un juicio. O otro ejemplo, ¿no? Si yo les digo, oigan, somos 40 participantes en esta sesión, pues eso es un hecho, eso es una afirmación. Pero si yo les digo, oigan, qué buen promedio de asistencia tenemos respecto a otros eventos que ha organizado la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro, eso, sí, eso para mí es un juicio si no tengo la información. Entonces, eso creo que funciona muy bien, Aranza, pero el libro se llama Franqueza Radical y ahí está la referencia. Creo que te puede ayudar bastante, Aranza, pero sí es un tema muy amplio, la verdad, como para poder desarrollarlo tanto ahorita. Y Olga, sí, es un poco alineado, Olga, la parte que también estás mencionando. O sea, me parece que lo que decía Patti Soto hace rato, la pregunta que me hacía, o sea, me parece que ese retro tiene que partir de esta técnica como metodología del sándwich, pero utilicen esta herramienta de las preguntas poderosas. Acuérdense que tienen mis datos, les puedo compartir si quieren material después de la sesión, pero creo que con preguntas, Olga, yo creo que es mucho más sencillo. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, ya para avanzar, ¿eh? Si yo le pregunto a mi hija, digo, no sé quiénes de ustedes tengan hijos, ¿no? Oye, Sofía, ¿cómo te fue en la escuela? Ella va en la prepa, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que me va a responder? ¿Cómo te fue en la escuela, no? Digo, piensen ustedes cuando se lo preguntan también a sus colaboradores en la empresa, ¿no? Así es, Gaby. Pero digamos, la metodología de preguntas poderosas, que de hecho la desarrolla un autor norteamericano, Freddy Kaufman, les puedo compartir un libro muy bueno también sobre él, de él, perdón, es, oye, Sofía, ¿cuál fue la materia que más te gustó en la escuela? Porque entonces, cuando tú cambias las preguntas, Olga, tú modificas el nivel de involucramiento de la gente y la obligas, o sea, obligas a la gente a que responda de manera distinta, ¿eh? O sea, se los digo así con conocimiento de causa, pues es alguna herramienta que yo utilizo. Entonces, acuérdense, son las preguntas poderosas para involucrar a la gente. Y eso genera un nivel de conciencia diferente en la persona. Hagan el ejercicio, acuérdense que me pueden pedir no solamente la presentación, sino material complementario después de la sesión y con muchísimo gusto se los comparto y van a ver el impacto que va a tener en la dinámica en la organización. Ahora, vuelvo un poco al tema, ¿eh? Entonces, esta no dinámica está muy relacionada con este fluir de la psicología positiva. Es decir, necesitamos encontrar cómo conjugar estos dos aspectos, ¿no? Es decir, el hecho de, a ver, tienes un tema de bienestar, tienes un ambiente de trabajo que ustedes saben que se busca mucho que sea como lo más óptimo posible, ¿no? Con estos temas del ambiente laboral, del bienestar, de la norma 035, etcétera. Pero también ustedes saben que a la gente hay que exigirle. De hecho, cuando hablamos de mentoría, que también es un tema de liderazgo, hay 4 verbos que les recomiendo que se lleven también como reflexión. Esto lo dice Ken Robinson, un pedagogo británico, en el libro El Elemento. Fíjense muy bien, porque todos los temas se van relacionando. La mentoría es el liderazgo en la empresa y hay 4 verbos. El primero es identificar el talento de la gente. El segundo es estimular ese talento. Hay que diseñar estrategias para desarrollar ese talento. El tercero es facilitar procesos de aprendizaje. Y el cuarto es exigir. A la gente hay que exigirle. No se les olvide eso. Entonces, el reto es cómo combinar ambos. ¿Sale? Digo, queremos bienestar, pero también necesitamos ser productivos, ¿no? El libro es El Elemento, de Ken Robinson. Claro que sí, Aranza. Fíjense muy bien. Es reconocer el talento, hay que identificarlo, es estimular ese talento, hay que acompañar procesos de aprendizaje, hay que guiar a la persona, acuérdense, estimular. El tercero es facilitar, que básicamente un mentor enseña lo que sabe.
Y el cuarto es exigir, Aranza. Digo, el libro, si quieren, te lo puedo compartir después. Se llama El elemento de Ken Robinson. Ahora, en esta dinámica de equipos, ¿sí? ¿Cómo ayuda este tema de liderazgo positivo? O sea, estábamos hablando que hay un sentido de pertenencia, que nos da identidad. ¿Qué opinan de esto? Esto lo dijo Aristóteles hace más de 2300 años. Y es una cita textual del libro de Ética Nicómaco. Digo, no sé si a ustedes les gustaba la ética cuando iban en bachillerato, mejor no me lo contesten. A mí la verdad no me gustaba, se los digo con franqueza porque era muy aburrida la clase. Me acuerdo que la llevé en tercer semestre. Pero es curioso porque ahora yo enseño ética en la universidad. Digo que es un poquito como un castigo divino, ¿no? Entonces, acuérdense, primera palabra en los equipos de alto desempeño, identidad, porque nos da pertenencia. La segunda palabra es trascendencia, porque nos da propósito, ¿sí? O sea, esto que está diciendo aquí Aristóteles es un mensaje para nosotros. Es decir, necesitamos encontrarle un significado al trabajo. O sea, ¿para qué haces lo que haces? No importa si eres la persona de, no sé, de seguridad, por ejemplo, que está en caseta de vigilancia, o de intendencia, que es la persona, por ejemplo, yo aquí estoy en la universidad, pues no sé, que hace la limpieza de los salones, de los sanitarios, no, o sea, no importa si eres el jardinero que está aquí cortando, no sé, las áreas verdes, no sé, poniéndolas bonitas, ¿no? Como decimos, ¿no? O si eres el profesor o eres el directivo, es decir, necesitamos encontrar un propósito. Y esto es muy importante porque si tú tienes gente a tu cargo, tú necesitas asegurarte de que la persona comprenda cómo su contribución individual suma a un objetivo general. Eso es un sentido de propósito y eso nos da trascendencia. Entonces acuérdense que son las dos palabras. Ya voy a avanzar. Es identidad, que nos da pertenencia, y es propósito, que nos da trascendencia. Es decir, eso es lo que tenemos que buscar y a eso tenemos que aspirar, ¿no? Entonces, en esta dinámica de alto desempeño o alto rendimiento, hay una propuesta que nos dice, ¿no? Que en realidad, el futuro no existe. O sea, piénsenlo. O sea, el futuro no existe porque lo vamos creando en el presente. Es decir, no es que no haya un tiempo posterior, o sea, claro que hay un tiempo después, ¿no? Pero el futuro como tal no está, o sea, no está construido, ¿sí? Y es la propuesta de Hamel y Praja, los dos autores. ¿Sí? Esto que estamos haciendo nosotros hoy, esta arquitectura estratégica, es básicamente la identificación, es un poco, si quieren, como un diagnóstico de qué necesito hacer el día de hoy para llegar mañana al sitio al que quiero estar. ¿Sí? Y eso, digo, tiene que ver obviamente con herramientas de prospectiva estratégica o de pensamiento estratégico, no es tanto el tema en este momento, pero acuérdense que cuando hablamos de estrategia, acuérdense por favor que siempre tenemos cuatro pasos. Digo, lo voy a explicar de manera muy básica, ¿eh? Entonces, los cuatro pasos de una estrategia, ¿cuáles son? El diagnóstico, la planeación, o sea, lo que es el diseño de la estrategia, la ejecución de la estrategia, la implementación, digo, dicen los autores que es lo más complicado, porque acuérdense que es cuando estamos, pues ahora sí que ejecutando el día a día. Es decir, tú puedes tener un presupuesto. El desafío es la disciplina para que te pegues a ese presupuesto, ¿no? Entonces, es la ejecución de la estrategia. Y el cuarto es el seguimiento, que es el monitoreo. Yo aquí solamente les dejaría como, digamos, si me permiten una recomendación, porque la verdad es que no doy consejos, pero una recomendación que es bastante útil, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de pensamiento estratégico, tenemos objetivos y tenemos metas. Los objetivos, acuérdense por favor siempre de esto, son cuantitativos y las metas son cualitativas. Dos ejemplos muy simples. Uno a nivel personal, una meta, yo quiero verme mejor este año con la ropa que tengo. O sea, yo me quiero ver mejor con mi físico, ¿no? Pero un objetivo es que para verme mejor necesito bajar 10 kilos, por ejemplo, ¿no? Digo, pensando que tuve un sobrepeso. Entonces, sí quiero ser claro, porque a veces la gente se confunde mucho con esto. A nivel empresa, ¿no? Una meta es mejorar el ambiente de trabajo, porque no sé, tal vez es muy tenso, se percibe así como muy distante, etcétera, ¿no? Eso es una meta, mejorar el ambiente de trabajo. Pero un objetivo tal vez sea reducir el indicador de rotación o, no sé, el ausentismo o, no sé, ¿no? Incluso tal vez puede ser, por ejemplo, el número de quejas de los clientes, etcétera, ¿no? Sí, como un objetivo, algo cuantitativo. O sea, ustedes saben que eso se puede medir más fácil. Entonces, eso es importante porque las personas necesitamos tener objetivos y necesitamos tener metas para que sobre eso, ¿sí? Podamos estar alineando una filosofía del negocio. Hace rato alguien de ustedes hablaba acerca de la cultura, ¿sí? Entonces,
hay un planteamiento que nos deja Carlos Llano, una de las personas que fundó el IPADE, la Escuela de Negocios, en el año 67, en el siglo XX, y este planteamiento creo que es bastante interesante, ¿no? O sea, como una filosofía, como una cultura empresarial. ¿Ustedes qué creen que es más importante, no? ¿La gente que hace las cosas o las cosas que hace la gente? Digo, desde mi óptica, no solamente es un juego de palabras, sino que en verdad encierra una comprensión, no solamente el negocio, ¿no? O sea, sino de la misma gente que forma parte de la organización. Gracias, Olga, por tu respuesta. Digo, evidentemente no hay una respuesta única, ¿no? O sea, no es una pregunta de examen, como le digo a los estudiantes, ¿no? Pero sí cuando hablamos de liderazgo, sí tenemos que reflexionar esto, porque en base a esto, o sea, en base a cómo la organización contesta esta pregunta, pues si están de acuerdo, se van construyendo políticas, procesos, procedimientos, la misma cultura de la organización, ¿no? Es decir, cuáles son esas prácticas, no sé, las actividades que llevan a cabo, las festividades, qué es lo que celebra alguna organización. Es decir, acuérdense que cuando hablamos de estrategia, ¿sí? Acuérdense que les mencionaba que hay cuatro aspectos, pero cuando hablamos de cultura hay tres dimensiones. Gracias, Miguel. Me parece que coincido contigo, con lo que estás mencionando en el chat, porque sí creo creo, Miguel, que una es causa y otra es consecuencia. Creo que estamos alineados. Entonces, cuando hablamos de cultura, acuérdense siempre, por favor, que hay tres dimensiones. Hay tres dimensiones en una cultura organizacional. La primera son las tradiciones. Las tradiciones tienen dos vertientes: la forma de hacer las cosas, es decir, por ejemplo, pues los procesos, los procedimientos, tienes un sistema de gestión de calidad. Eso es, si están de acuerdo, una costumbre, porque es como hacemos las cosas. Pero también las tradiciones tienen que ver con las festividades. ¿Qué celebran ustedes en su organización? ¿Y cómo lo celebran? Digo, no me refiero solamente a los cumpleaños, ¿no? Creo que eso es algo muy básico que es importante. Acuérdense que nos da pertenencia, sino también, no sé, por ejemplo, cuando alcanzan un resultado sobresaliente, el aniversario de la organización, cuando hay una fecha simbólica o significativa, o sea, para el equipo o para la misma institución. O sea, todo eso nos da pertenencia. Entonces, son festividades y costumbres, lo que son las tradiciones. La segunda variable es el lenguaje. Ya ustedes me contestaron un poco ahorita los canales de comunicación. Digo, el idioma es parte del lenguaje, no es lo único, es parte del lenguaje, ¿no? Y el tercero es la educación. Digo, la educación tampoco crean que solamente es el nivel académico, ¿eh? Digo, yo les puedo decir, por ejemplo, tengo una compañera en la universidad, bueno, ya se jubiló, pero tenía una compañera que si sus estudiantes, o sea, los alumnos que tenía cada semestre, no se dirigían con ella como doctora, se molestaba. Digo, creo que su autoestima estaba de este tamaño, ¿no? Pero no solamente es digamos, el grado académico, la educación, tiene mucho que ver con, para mí, temas de código de ética o código de principios, tiene que ver con relaciones interpersonales. Es decir, me parece a mí, digo, no recuerdo dónde escuché esto en alguna ocasión, una persona me dijo, ¿no? Que la mejor filosofía para tratar a la gente era que fueras buena persona, ¿no? No me acuerdo quién me lo dijo, así me dijo, ¿no? O sea, a ver, Rodrigo, déjate de tantas teorías, ¿no? O sea, la mejor filosofía es que seas buena persona, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Sí, eso es bien importante, Gaby, porque creo que lamentablemente en todos los grupos, lamentablemente, tal vez un porcentaje de la gente tenga baja autoestima. Entonces es importante también por ahí identificarla para poder ayudarla. De hecho, este método de las preguntas poderosas que le decía hace un momento a Gaby y después a Nadia, Aranza, perdón, creo que puede funcionar muy bien. Digo, acuérdense que les puedo compartir el material. Entonces, se me hace bastante importante esto. Sin problemas, aquí tienes ya mis datos de contacto, ¿eh? Muy buena, así que muy buena jornada. Entonces, quédense por favor con este planteamiento, o sea, porque esta filosofía la llevamos a las prácticas que tenemos en el día a día, ¿sí? Me parece a mí que la naturaleza nos da bastantes ejemplos de cómo tendríamos que interactuar de mejor forma. Tal vez han escuchado hablar de este concepto del micelio. Les voy a compartir dos conceptos de manera breve acerca de cómo la naturaleza nos enseña a trabajar de mejor forma, ¿no? La primera es el micelio, tal vez la conozcan, digo, la imagen espero que sea muy visual, muy gráfica. Es justamente lo que están observando del lado derecho, ¿no? Es la manera como se comunican los árboles. Entonces, hay ejemplos así estudiados, fantásticos, de cómo, por ejemplo, en un bosque, cuando están talando los árboles, o sea, de repente pues ya ven que generalmente en los bosques,
pues los árboles están pues relativamente cercanos, ¿no? No sé, tal vez 5 o 10 metros, tal vez menos, ¿no? Entonces, cuando talan un árbol, o sea, cuando le dan así, lo cortan, el árbol que fue cortado necesita nutrientes. Digo, si es que va a seguir viviendo, si no se va a morir, ¿no? Entonces, el micelio es la forma como se comunican por abajo de la tierra. Entonces, está comprobado que este árbol que fue talado emite, o sea, o manda mensajes, ¿sí? Para que árboles cercanos le compartan nutrientes para que pueda seguir viviendo, ¿no? Y es bien interesante incluso cómo los nutrientes se trasladan por abajo de la tierra. Entonces, la idea del micelio es un concepto que tiene mucho que ver con la sinergia empresarial. Es decir, parte de la premisa de la confianza, acuérdense que ya la explicamos hace un momento, y seguramente ustedes ubican o lo han escuchado el concepto del engagement. Ya ven que luego en México usamos bastante los anglicismos, ¿no? Entonces el engagement tiene mucho que ver justamente con un compromiso grupal, ¿sí? Que parte sí de una responsabilidad propia, o sea, de lo que a ti te corresponde hacer, pero más bien se traduce en un concepto grupal, ¿sí? Hay un libro que es muy bueno, que se llama Las 5 disfunciones en los equipos, de Patrick Lencioni, que es un consultor norteamericano. Y él, digo, es muy visual el libro, porque de hecho narra una novela, es como una historia ficticia, pero la imagen es muy visual porque es una pirámide. Entonces, la base de la pirámide es la confianza. Entonces, lo que dice el autor es que para construir el engagement, o sea, este compromiso grupal con otros actores de tu organización, necesitas partir de la confianza, pero escuchen muy bien cuál es el segundo concepto: afrontar los conflictos de una manera frontal. ¿Se acuerdan que hace rato les decía el libro de franqueza radical? Es decir, ¿qué tanto en tu equipo en este momento tienes una armonía artificial, porque posiblemente no conversan los temas que son importantes? Es decir, solamente se quedan con lo superficial. No están viendo, como decía Leo, ¿no? Más allá de lo evidente. Entonces, el primer concepto es el micelio y el segundo es el festoning. Cuando ustedes observan estas fotos, que son fotos reales de abejas, ¿qué es lo primero que piensan? Digo, si quieren lo pueden poner en el chat, pero si cuando ves estas fotos, ¿cuál es como la primera idea que te viene a la cabeza? ¿Ok? Gracias, Miguel. Gracias, Gaby. Gracias, Aranza. Patti. Gracias, René. Rosalba, muchísimas gracias. Digo, gracias a toda la gente que está contestando. Digo, es correcto. O sea, de hecho, el festoning, digo, por supuesto, es un concepto que pueden ustedes incluso googlear en internet. Está enfocado al tema de las abejas y es la manera como trabajan las abejas. Es un poco como esta inteligencia que tienen ellas para poder interactuar y, digo, tiene mucho que ver con el accountability. Acuérdense que la accountability es un tema de rendición de cuentas como una responsabilidad individual. Es correcto, Gaby. Gracias, Pati. Y esto yo lo veo mucho en el desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque tiene bastante que ver la cuestión de que si tenemos una descripción de puesto, que bueno, yo asumo que ustedes la tienen, digo, yo tengo una también, es que la persona que ocupa la posición, acuérdense que todos somos temporales, ¿no? Pero la persona que ocupa la posición tenga perfectamente identificada cuál es su contribución. Esa es su accountability, es decir, cuál es su responsabilidad con el equipo. Si una abeja aquí se separa, ya algo no funciona. Es como un engrane, ¿no? Ya ven que es como muy típico ver figuras de engranes cuando hablamos de trabajo en equipo. No importa si eres el engrane más chico o el más grande, pero, pues, digo, finalmente cualquier engrane puede descomponer todo el sistema. Entonces, aquí el desafío mucho es este, ¿no? O sea, en el festoning es que cada una, o sea, en el contexto de abejas, sabe lo que tiene que hacer, pero también sabe cómo hacerlo. Y eso genera confianza en la dinámica de equipo. Acuérdense cuáles son los verbos que les mencionaba al comienzo. Cuando hablamos de gestión en los procesos del talento, son atracción, desarrollo y retención. Entonces, básicamente la premisa, digo, ahorita no explico ya tanto más de cada concepto, pero sí, en el festoning es el accountability en cuanto a esta dinámica de responsabilidad individual en la cual cada persona tenga perfectamente claro lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Quédense por favor con esa idea. Ahora, sigo avanzando, ya falta poco para que concluyamos. Tal vez les ha pasado esto, ¿no? Es decir, sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo, ¿no? Digo,
Aquí también no es la intención ahorita, pero yo les puedo recomendar 4 herramientas que les pueden servir bastante, ¿no? Programación neurolingüística, comunicación asertiva, creo que ya mencioné la comunicación ontológica de Rafael Echeverría y comunicación no violenta de Marshall. Digo, acuérdense que les puedo compartir material complementario después de la sesión. Lo que digo, no voy a desarrollar cada tema, pero estas 4 escuelas de comunicación me parece que son las mejores para que ustedes puedan diseñar estas conversaciones de manera mucho más, pues no sé si la palabra sea correcta, mucho más asertiva, mucho más correcta, más oportuna. Es un poco lo que, por ejemplo, decías, Pati, hace rato, ¿no? De la retroalimentación. O sea, y un poco la respuesta que te daba de la indagación, que son las preguntas poderosas. O sea, me parece a mí que la clave para poder conectar con la gente, porque no solamente es responderle a la persona, o sea, muchas veces respondemos por un convencionalismo social de que, pues me preguntaron algo, pero ni siquiera comprendo por qué me lo están preguntando, ¿no? Es en verdad conectar con la gente. Y aquí la propuesta, digo, porque ustedes saben que se habla bastante de empatía, digo, creo que es importante, ¿no? O sea, no es que sea un tema choteado, ¿no? O sea, creo que la empatía es muy importante. Acuérdense que en la inteligencia emocional, digo, lo que comprende la inteligencia emocional, recuerden por favor que son cuatro variables. El autoconocimiento, el autocontrol, la gestión de las relaciones y la conciencia social. O sea, acuérdense que la inteligencia emocional no solamente es la empatía. La empatía está en la última variable, en la conciencia social. Y hay muchos autores que en los últimos años hablan de que la empatía es necesaria, pero no es suficiente. ¿Sí? Entonces, la propuesta es, digo, en esta dinámica, para conectar mejor con la gente, o sea, ya sea que la persona tenga 20, 50 o 80 años, es que no te quedes solamente con la empatía. Acuérdense, es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos avanzar un poco más y la propuesta es hablar de la compasión. Escuchen muy bien, la compasión es dar un paso más porque no solamente es en la empatía de entender a la persona, ay, perdón, ya me adelanté, sino de hacer algo por ella. ¿Sí? Digo, aquí digamos, la recomendación que les puedo dar, hay un libro maravilloso que se llama La compasión en la vida cotidiana. Ay, no me acuerdo, el autor se apellida Neumann, no me acuerdo si es Henry Neumann, pero el libro se llama La compasión en la vida cotidiana. Y es un libro maravilloso porque justamente es cómo podemos conectar de mejor forma con la gente. ¿Vale? Pero bueno, voy a avanzar, ya estamos en la recta final. ¿Qué opinan de esto? Digo, me parece a mí por mi experiencia o sea, digamos que es un tema muy frecuente. Valentín Fuster es una persona muy reconocida, es un cardiólogo español que dirigió varios años un instituto en Nueva York que se llama Sinaí, el Hospital Sinaí, que es a nivel mundial de los mejores. Entonces, es interesante porque eso, Henry Nowen. Gracias, Gaby. Ahí está la referencia del libro, ¿eh? La compasión en la vida cotidiana. Gracias, Gaby. Entonces, Valentín Fuster, sí, en un libro muy bueno que se llama El Círculo de la Motivación, digo, tomé las referencias nada más ahorita del texto, es un libro también que les recomiendo bastante, porque es un libro que se puede aplicar no solamente como un tema de desarrollo personal, sino también profesional con tu equipo de trabajo. Entonces, el autor desarrolla una metodología. Digo, es un círculo y él lo divide en como 4 cuadrantes, ¿no? Por así mencionarlo. Entonces, cada cuadrante tiene pues como una variable o una herramienta para poder motivar de mejor forma. Digo, primero a ti misma o a ti mismo, pero también a tu equipo inmediato. O sea, es un libro que yo recomiendo bastante, El Círculo de la Motivación. Entonces, esto creo que es bastante habitual en esta dinámica de un poco de comunicación y de estar interactuando y algunos de los temas que hemos visto hoy y de trabajo en equipo. De hecho, ahorita ya casi voy a cerrar con los postulados y las herramientas de la parte positiva o el liderazgo positivo con el efecto heliotrópico. Entonces, ¿qué podemos hacer para ser más eficaces? Es decir, porque bueno, aquí suena muy fácil, ¿no? Es decir, no poner atención en los chismes o en estos ruidos que a veces te distraen bastante, esta desinformación, que no sé si coincidan o compartan conmigo, lo que se conoce desde que llegó Donald Trump al poder, ¿no? La primera vez en el 2016 como las fake news o noticias falsas, que creo que nos inundan. O sea, no solamente en las redes sociales, digo, sí ahí, pero creo que no solamente ahí, ¿no? También en la empresa, ¿sí? Entonces, aquí la intención, justamente, y este es el principio en el liderazgo positivo, es el efecto heliotrópico. O sea, digo, se fundamenta en la psicología,
pero ¿qué tanto, sí? ¿Qué tanto vamos encontrando estas expectativas propias en cada persona? Esto tiene un nombre cuando hablamos de desarrollo organizacional. Esto se conoce como el contrato psicológico. Probablemente ustedes también han escuchado esto, pero en las organizaciones hay tres tipos de contrato. El contrato individual de trabajo, o sea, el que tienes tú con tu empleador, o sea, con la empresa o con gobierno, es decir, quien sea el patrón, ¿no? Como decimos de manera muy coloquial. Tenemos el contrato colectivo, acuérdense que es un contrato sindical, digo, no aplica para todas y todos ustedes, estoy seguro, pero seguramente han visto en algún momento un contrato colectivo, ciertos beneficios generales o ciertas obligaciones también que hay que cumplir, ¿no? Y tenemos el contrato psicológico, que es un concepto que no es nuevo. De hecho, el autor que mejor lo trabaja se llama Edgar Schein, un psicólogo norteamericano que ya murió, en un libro que se llama Psicología de las Organizaciones. Entonces, aquí la intención es que todas y todos tenemos expectativas. Digo, ustedes tienen expectativas y yo también. Entonces, aquí lo interesante es qué tanto gestionamos esas expectativas. Es decir, si tú tienes gente a tu cargo, o sea, piénsalo ahorita en voz baja, o sea, si tú tienes gente a tu cargo, ¿qué tipo de conversaciones diseñas con ellos? Es decir, ¿cómo puedes hacer evidente este contrato psicológico? Porque estas expectativas, hay ciertas reglas en los contratos psicológicos, es que no son escritas. Es decir, tal vez la persona que está contigo, no sé, en tu empresa, en tu organización, tal vez tiene una expectativa que nunca la ha platicado contigo. O sea, tal vez nunca has tenido esa conversación, ¿sí? Entonces, aquí la intención es que podamos, digamos, diseñando conversaciones, evidenciar este contrato psicológico. Es decir, irnos a este aspecto de, oye, Rodrigo, no sé, por ejemplo, eh, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Te hacen falta herramientas para desempeñar tu trabajo de mejor manera? ¿Consideras que la organización necesita brindarte una capacitación para que puedas estar más especializado en este tema? O no sé, tal vez te gustaría en 3 años emprender tu propio camino, o aspiras a tener un crecimiento vertical en la organización. O sea, a eso me refiero, con diseñar conversaciones, ¿no? Entonces, aquí lo importante, ¿sí? Es que vayamos justamente buscando alinear estas, digamos, estas expectativas o estas necesidades, evidentemente un ámbito que sea positivo. Entonces, ¿qué herramientas nos da el liderazgo, perdón, positivo para que podamos trabajar de mejor manera en los equipos? Ahorita que ustedes lean esto, se van a dar cuenta por qué platiqué primero lo anterior, porque hemos ido construyendo este camino, es decir, hemos estado revisando con algunas ideas muy puntuales, con algunas herramientas o algunos conocimientos que hay que adquirir, el cómo hacerlo. Por ejemplo, practicar el autoconocimiento, que creo que el primero que lo dijo fue Sócrates, el conócete a ti mismo, ¿no? Y es interesante porque este autoconocimiento parte justamente, sí, de una correcta autoestima, pero también de una humildad en cuanto al reconocimiento de lo que no hacemos bien. Es decir, ¿qué me hace falta, no? Entonces, incluso, fíjense, les puedo contar como anécdota, este autoconocimiento de Sócrates, de hace 2500 años más o menos, cuando lo retoma San Agustín, que es uno de los doctores de la Iglesia, en el año 450 después de Cristo, el libro se llama Confesiones. San Agustín dice que está incompleto, fíjense. Entonces, el autoconocimiento es necesario, pero no suficiente. Entonces, lo que dice San Agustín en el libro, fíjense, es un método de 3 pasos. Conócete, acéptate y supérate. Y ahí está la autoestima que decía Gaby hace unos minutos. Hay que trabajar sobre las fortalezas, también les platicé acerca de los talentos. Busquen ese libro de Marcus Buckingham, digo, es muy buen libro, acuérdense, ahora descubra sus fortalezas, pero también hay un libro muy bueno que está más enfocado un poco a la psicología latinoamericana, que es de Pilar Jericó, es una profesora española, yo la conocí en la maestría. Entonces, ese libro es muy bueno, se llama La nueva gestión del talento, también si quieren está a su disposición, pero necesitamos diseñar prácticas para enfocarnos justamente en los aspectos que hacemos de mejor forma. Ya platicamos también del propósito, cuando veíamos las dos palabras del alto desempeño, acuérdense, identidad y trascendencia, porque eso es lo que nos da un sentido justamente de propósito a lo que hacemos. Es Ahora descubra sus fortalezas, Gaby, de Marcus Buckingham. Entonces, tengan un propósito, sean optimistas y generen esperanza. No sé si sea tal vez, quiero pensar que no es lo más complicado, sé que a veces no es simple, ¿sí? O sea, ser optimista y generar esperanza, ¿no? Václav Havel, que fue el primer presidente de la República Checa, después de que se cayó el muro de Berlín, acuérdense que fue cuando la Unión Soviética desapareció como país,
Václav Havel, que es uno de los pocos políticos que yo admiro, digo, se los puedo contar casi como anécdota, ¿no? Él decía que la esperanza, fíjense muy bien, la esperanza no, o sea, no es esperar que todo salga bien, sino que tiene un sentido. Esa es la esperanza. O sea, no necesariamente es que las cosas van a salir como tú quieres, sino que tienen un significado y tienen un sentido lo que está sucediendo. Esa es la esperanza. Reconocer cuando hay errores, ya lo había mencionado. Aceptar que no todo saldrá bien. Híjole, se dice muy fácil, pero es complejo. Pero ese es un aspecto humano. Fernando Savater, el filósofo español, que me gusta bastante, también tiene bastantes libros. Yo les recomiendo dos libros de él, Ética para Amador, que creo que es el más famoso, y el que más me gusta a mí, se llama Las preguntas de la vida, de Fernando Savater. Ese libro es fantástico. Entonces, él dice en ese libro que fíjense, el único omnipotente está en el cielo. Digo, no creo que sea Amado Carrillo, ¿no? El Señor de los cielos. Pero según la teología, pues el único omnipotente es Dios. Digo, si es que crees en Él, ¿no? Entonces, los seres humanos no somos omnipotentes. Tenemos que aprender a ejercer la voluntad y tenemos que aprender a frustrarnos, porque hay aspectos que no nos van a salir como queremos. Entonces, a veces no es tan sencillo, ¿eh? Sí, creo que a veces la soberbia o la vanidad nos gana, pero hay que aceptar que no todo lo hacemos bien y que no todo va a salir bien. Y finalmente, buscar el bienestar y la felicidad del equipo. También por eso ya les platiqué acerca un poco de la psicología positiva y de la no dinámica, ¿sí? Entonces, creo que eso vale bastante. Sí, cuenta con eso, Marco. De hecho, ya estoy terminando. Así que les puedo decir que ahorita tengo clase. Entonces, quiero terminar ya con esto, porque a mí en ocasiones me preguntan, ¿quién es un ejemplo de un líder positivo? O sea, en este contexto, de liderazgo positivo. Y bueno, me parece que Rafael Nadal, el tenista que se retiró a finales del año pasado, es un excelente ejemplo, ¿sí? Y bueno, vean lo que dice, o vean lo que dijo. Esto lo dijo, así de manera textual, en su última rueda de prensa como, digamos, como deportista activo, ¿no? Digo, a mí se me hace fantástico. Y se acuerdan que les decía un poco esto que me dijo una persona de la filosofía, ¿no? O sea, la filosofía, Rodrigo, para tratar a la gente es que seas buena persona, ¿no? Digo, sé que ser buena persona nos puede llevar a otra discusión, porque, bueno, ¿qué significa ser buena persona? Digo, la verdad es que no es la intención en este momento, pero creo que sí podríamos encontrar, ¿no? O sea, tal vez ciertos principios como ejes rectores en ser buena persona, ¿no? O sea, el tema del trato con los demás, el tema del reconocimiento que necesitas de ellas o de ellos. O sea, creo que sí podríamos encontrar ciertos, digamos, los valores son universales, ¿no? Como ciertos principios de actuación que nos pueden funcionar, y más en este contexto de liderazgo positivo, en el cual lo que estamos buscando es justamente alcanzar un resultado que sea más trascendente. Y bueno, yo con esto, digo, prácticamente ya estoy terminando. Les quiero agradecer bastante su tiempo y su escucha. Digo, espero que se hayan llevado algunas ideas. Yo siempre he pensado que si sales con nuevas preguntas es muy positivo. Eh, sí, María, el libro, bueno, la memoria luego falla, pero no sé si dije el de Valentín Fuster, del Círculo de la Motivación. No sé si te refieras a ese, María, pero acuérdense que me pueden escribir vía WhatsApp y yo con muchísimo gusto les comparto los libros, les comparto la presentación en formato de PowerPoint. Ah, el de Sabater, María, Las preguntas de la vida. Las preguntas de la vida. Para mí es el mejor libro de él, María, y eso que tiene más de 20 libros el señor. ¿Eh? Es un libro maravilloso. Entonces, pues aquí están mis datos, ahí están mis redes sociales, digo, ya por ahí sé que soy amigo, perdón, de algunos de ustedes, de algunas y de algunos de ustedes. Entonces, créanme que me va a dar gusto que sigamos en contacto. Si quieren material, cuenten con un servidor. Comunico, sí, es una palabra en latín que significa compartir. Entonces, me parece que sería bastante incongruente si no lo hiciéramos. Entonces, les agradezco mucho su atención. No sé si me pueden obsequiar muy rápido, si pueden abrir su cámara muy rápido.